Tal vez crees que conoces bien a tus actores favoritos mexicanos, pero lo que verás hoy podría cambiar esa imagen para siempre. Aunque para el público parecen llevar vidas de lujo y fama, algunos actores reconocidos terminaron envueltos en escándalos judiciales que los llevaron a perderlo casi todo. Algunos incluso acabaron tras las rejas, dejando boquiabiertos a sus seguidores y truncando carreras que parecían destinadas al éxito. En este video vamos a repasar las historias de 12 actores mexicanos que han pisado la cárcel. Y te advertimos, más de un nombre te va a dejar helado. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de ver, casi nadie se atreve a contar. Comenzamos con uno de los casos más mediáticos, Pablo Lyle. Este actor, que se había ganado el corazón del público en telenovelas como Mi adorable maldición y La sombra del pasado, parecía tenerlo todo: talento, proyección internacional y una carrera en ascenso. Pero un instante de impulso lo cambió todo. El 31 de marzo de 2019, mientras viajaba con su familia en Miami, fue protagonista de un incidente vial que terminaría en tragedia. Viajaba como pasajero en el auto que conducía su cuñado, Lucas Delfino. En una intersección, tuvieron un altercado menor con otro conductor, Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años. El hombre bajó de su vehículo y golpeó la ventanilla del coche donde estaba Lyle. Delfino, asustado, aceleró, pero Pablo se bajó, corrió hacia Hernández y lo golpeó con un puñetazo. El impacto hizo que el hombre cayera y golpeara su cabeza contra el suelo. 4 días después, falleció debido a una hemorragia cerebral. Aunque en un inicio Lyle fue arrestado, logró regresar a México tras pagar fianza. Durante meses voló de regreso a Estados Unidos para asistir a las audiencias. Su defensa alegó que actuó en defensa propia, pero el tribunal desestimó esa versión. La opinión pública se dividió. Algunos lo apoyaban, otros lo criticaban duramente. Sus proyectos se vinieron abajo y su imagen se desplomó. En octubre de 2022 fue hallado culpable de homicidio involuntario. En febrero de 2023 fue sentenciado a 5 años de prisión, 8 de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Hoy cumple condena en una cárcel de Florida. En medio de todo esto, su esposa, Ana Araujo, anunció la separación, aunque afirmó que seguiría brindándole apoyo por el bien de sus hijos. La familia busca reducir la pena por vía legal, pero por ahora Pablo sigue tras las rejas. De ser promesa de la actuación a convicto en EEUU. Su caso es un ejemplo drástico de cómo una acción puede cambiarlo todo. Su defensa sigue apelando, pero su regreso al mundo del espectáculo luce muy lejano. Ahora hablemos de Mauricio Islas. Aunque nunca llegó a pisar una celda, sí enfrentó una crisis que marcó su carrera para siempre. Famoso por sus papeles en Cielo de papel, La vida en el espejo y Las vías del amor, en 2016 fue señalado por un escándalo que puso su nombre en todos los medios. Ese año, una expareja lo acusó de violencia durante su relación. Aunque muchos medios protegieron su identidad, el daño fue inmediato. Titulares, rumores, cancelaciones y una luz de críticas en redes sociales lo envolvieron por completo. Mauricio negó rotundamente los hechos y sus abogados lo defendieron, pero el juicio mediático ya estaba en marcha. Nunca se abrió un proceso penal ni hubo condena. No existieron pruebas concluyentes ni juicio formal. Pero el escándalo bastó para frenar su carrera. Productores dejaron de llamarlo, proyectos fueron cancelados y varios colegas tomaron distancia. Aunque con el tiempo logró regresar con papeles como el de José José, el príncipe de la canción, la controversia sigue añadiéndose cada vez que se menciona su nombre. Es uno de esos casos donde no hay sentencia judicial, pero sí una condena en la opinión pública, un limbo que es muchas veces más duro que una prisión. Pasamos a Eleazar Gómez, quien representaba la imagen del galán juvenil, con un lugar asegurado en el corazón de muchos fans por sus actuaciones en Atrévete a soñar y La mexicana y El güero. Su caída fue tan rápida como brutal. La noche del 4 de noviembre de 2020 fue arrestado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México tras agredir físicamente a su entonces pareja, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela. Según se reveló, todo ocurrió cuando ella rechazó una propuesta de matrimonio, lo que desató un episodio violento. La golpeó en el rostro y cuello. Ella logró huir y pedir ayuda. Vecinos, alertados por los gritos, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Stephanie con marcas evidentes de agresión.
Eleazar fue detenido y enfrentó cargos por violencia familiar equiparada. Permaneció 4 meses en el reclusorio norte mientras su defensa intentaba obtener libertad bajo fianza, sin éxito. En marzo de 2021, evitó el juicio mediante un acuerdo con la víctima. 3 años de libertad condicional, una disculpa pública, compensación económica y asistencia obligatoria a terapia de control de ira. Además, se le prohibió cualquier contacto con Stephanie. Aunque el caso legal cerró, su carrera quedó en ruinas. Televisa rompió toda relación, marcas rescindieron contratos y varios colegas se pronunciaron en su contra. Hoy, aunque asegura estar en proceso de rehabilitación, Eleazar ha quedado fuera del radar mediático. Volver a ganarse un lugar en el mundo del espectáculo parece una tarea titánica. Su historia es otra muestra de cómo el éxito puede desmoronarse en un instante. En una industria que cada vez tiene menos tolerancia hacia los actos de violencia y abuso, el retorno de Eleazar Gómez a los reflectores se antoja más como un sueño lejano que como una posibilidad real. Su caída no solo fue mediática y legal, sino también simbólica. Marcó un punto de quiebre en cómo el mundo del entretenimiento reacciona ante estos comportamientos. El caso de Eleazar es uno donde el repudio colectivo fue tan firme como la sentencia judicial. Pasamos ahora a una historia que parece sacada de una película, y no precisamente de ficción. Se trata de Dani Trejo, el actor de rostro imponente y cicatrices verdaderas, cuya vida pasó de ser una espiral de violencia a convertirse en ejemplo de redención. Su pasado es tan brutal como inspirador. Trejo nació el 16 de mayo de 1944 en Echo Park, Los Ángeles. Desde niño, su existencia fue una bomba a punto de estallar. A los 12 años ya consumía heroína y antes de los 15 participaba en asaltos armados. Durante las décadas de los 60 y 70, fue un rostro habitual en las penitenciarías más temidas de California, San Quentin, Folsom, Soledad, cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas y actos violentos. En prisión, Dani no solo se convirtió en campeón de boxeo, sino que comenzó a transformarse internamente. Todo cambió en una celda de aislamiento, donde hizo un pacto consigo mismo, dejar las drogas y hacer al menos una buena acción al día. Ese compromiso se volvió su tabla de salvación. En 1985, trabajando como consejero para personas en rehabilitación, fue llamado al set de una película para ayudar a un joven actor. Allí, alguien lo reconoció y, como salido de un libreto hollywoodense, le ofrecieron un pequeño papel. Desde entonces, todo cambió. Dani ha participado en más de 400 producciones, encarnando a personajes duros y complejos con una autenticidad imposible de fingir. Su carrera despegó a lo grande cuando Robert Rodríguez le dio el papel de Machete, convirtiéndolo en leyenda viva del cine de acción. Pero lo que realmente distingue a Trejo de los demás no es solo su pasado, sino lo que hizo con él. En lugar de huir de su historia, la usó como plataforma para ayudar. Hoy, a sus 80 años, recorre prisiones y centros de rehabilitación, compartiendo su experiencia con quienes siguen atrapados en esos mismos infiernos. Su lema lo resume todo. Todo lo bueno que me ha pasado vino de ayudar a los demás. Además, es dueño de Trejos Tacos, una exitosa cadena en Los Ángeles que demuestra que salir del fondo y construir un imperio es posible. Mientras muchos han destruido sus carreras por sus crímenes, Dani Trejo hizo de los suyos el trampolín que lo lanzó al éxito, redimido, transformado y ejemplo viviente de que incluso el peor pasado puede encontrar luz. Y ahora vamos con una historia que es, sin duda, un manual de cómo arruinar una carrera antes de que siquiera despegue. La de Carlos Seth, una joven promesa de Televisa que tenía todo para triunfar, hasta que una acción impensada lo cambió todo. Carlos comenzaba a hacerse un nombre con papeles en Mi corazón es tuyo, y como dice el dicho, su rostro de galán, su presencia ante las cámaras y el respaldo de una gran televisora lo perfilaban como una futura estrella. Pero en 2018, durante un evento promocional en un hotel de la Ciudad de México, protagonizó una escena bochornosa. Según los presentes, un paparazzi lo había seguido sin tregua, incluso invadiendo espacios personales. Cansado y visiblemente irritado, Carlos explotó. Se abalanzó sobre el fotógrafo y lo agredió, causándole lesiones menores. La policía intervino de inmediato y fue arrestado en el lugar. Las imágenes de su detención, esposado y fuera de sí, se viralizaron. En cuestión de horas, pasó de ser una joven promesa a centro de una controversia nacional.
Aunque recuperó la libertad al día siguiente tras pagar fianza, el daño ya estaba hecho. Televisa marcó distancia y los castings desaparecieron. Cualquier proyecto en puerta quedó congelado. En una industria tan feroz como la televisión mexicana, un escándalo temprano puede ser una sentencia definitiva. Carlos intentó limpiar su imagen, pidió disculpas, participó en campañas contra la violencia y trató de reactivarse en redes. Consiguió algunos papeles en producciones independientes, pero su brillo inicial había desaparecido. Hoy en día sigue luchando por una segunda oportunidad, aunque el público y los productores aún no se convencen del todo. Su historia es un recordatorio de que la fama es frágil y que un solo error puede costarlo todo. Cerramos con un nombre que marcó una época, Rafael Amaya. Se volvió un fenómeno internacional gracias a su papel como Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, una de las producciones más vistas de Telemundo. Su interpretación de un poderoso, seductor y despiadado lo catapultó al estrellato. Pero mientras su personaje conquistaba la pantalla, Rafael lidiaba con una adicción que amenazaba con destruirlo todo. La presión del éxito, el ritmo de las grabaciones y el entorno lo empujaron hacia una espiral de consumo que casi lo consume. Nacido el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, comenzó su carrera como vocalista de la banda Alma Lafa, antes de saltar a la actuación. Antes de convertirse en actor, Rafael Amaya ya mostraba un carisma especial, pero fue su rol como Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos el que lo catapultó a la fama internacional. Su interpretación fue tan convincente que muchos afirmaban que nació para ese personaje. Sin embargo, lo que pocos imaginaban era que fuera del set, Amaya comenzaba a fusionarse peligrosamente con su alter ego ficticio. Mientras la serie batía récords de audiencia, su vida personal comenzaba a derrumbarse. La fama, el estrés y el constante contacto con el mundo del narcotráfico, aunque fuera desde la ficción, lo empujaron hacia una espiral de adicciones. En 2019, desapareció sin previo aviso durante el rodaje de la 7ª temporada, dejando a la producción completamente en el aire. Los rumores no tardaron en surgir, desde problemas de salud hasta vacaciones imprevistas. Pero la realidad era mucho más preocupante. Amaya había sido ingresado de urgencia en una clínica de rehabilitación en Culiacán, Sinaloa. Su estado era crítico. Sufría episodios de paranoia y delirios derivados del abuso severo de sustancias. Fue Julio César Chávez, ex campeón de boxeo y propietario del centro, quien confirmó lo sucedido. Aunque nunca enfrentó cargos penales, el escándalo lo apartó de la industria por más de un año. Su personaje fue eliminado abruptamente de la serie con una muerte inesperada. En diciembre de 2020, Rafael reapareció con una actitud más centrada, anunciando su rehabilitación. Un año después firmó nuevamente con Telemundo e hizo una breve reaparición, tratando de reconstruir su carrera. Aún así, las secuelas de aquel periodo siguen pesando sobre su imagen. Pasamos ahora a Alfredo Adame, una figura icónica de la televisión mexicana, aunque en los últimos años ha sido más conocido por sus constantes altercados que por su trabajo actoral. Su historial de controversias es extenso y escandaloso. A diferencia de otros casos que involucran delitos mayores, lo de Adame es una acumulación de conflictos públicos. En 2020, protagonizó una acalorada discusión con un conductor de plataforma, que casi termina en golpes. El altercado fue grabado, se viralizó y él fue arrestado brevemente antes de pagar fianza. Pero ese incidente fue apenas uno de muchos. Ha tenido numerosos encontronazos con figuras del medio, exparejas y hasta desconocidos. Sus publicaciones en redes y declaraciones en entrevistas están plagadas de insultos, amenazas y acusaciones. Entre sus enemistades más conocidas están Laura Bozzo y el cazafantasmas Carlos Trejo, con quien incluso acordó una pelea de box que nunca se llevó a cabo, pero sí generó una gran cobertura mediática. A pesar de su constante presencia en titulares por motivos poco honorables, Adame sigue apareciendo en programas. En 2022 participó en La Casa de los Famosos, donde, fiel a su estilo, protagonizó varios conflictos. Aunque sus enfrentamientos rara vez derivan en consecuencias legales graves, su reputación está severamente deteriorada. Lejos de buscar redención, parece haberse abrazado a su rol de villano mediático. Su nombre sigue circulando, aunque más por controversia que por talento actoral. Es una celebridad que se mantiene vigente, pero a un costo alto para su credibilidad profesional. Ahora es el turno de Eduardo Yáñez,
quien durante mucho tiempo fue considerado uno de los galanes más respetados del mundo de las telenovelas. Pero hoy, su nombre está asociado más a reacciones violentas que a actuaciones memorables. Todo explotó en octubre de 2017, cuando durante una alfombra roja en Los Ángeles, el periodista Paco Fuentes le hizo una pregunta sobre su hijo, un tema delicado para el actor. En lugar de esquivar el comentario, Yáñez reaccionó con una bofetada directa al rostro del reportero. El video se volvió viral, el periodista lo demandó por agresión y, aunque llegaron a un acuerdo extrajudicial, la imagen de Eduardo nunca se recuperó del todo. No fue un incidente aislado. Desde entonces, ha acumulado diversos episodios de tensión con la prensa. Uno de los más recientes ocurrió en junio de 2024, durante los premios Grandeza Hispana en la Ciudad de México. Visiblemente molesto, le quitó el celular a la reportera Patricia Cuevas, quien solo le había preguntado si se había convertido al cristianismo. Eduardo reaccionó con enojo, asegurando que no tenía por qué responder sobre su espiritualidad, y su actitud desató nuevas críticas. Para completar el panorama, a finales de ese mismo año, su exabogada Mariana Gutiérrez lo denunció por violencia de género y daño moral. Según la denuncia, Eduardo la enfrentó en un restaurante con gritos e insultos tras un desacuerdo profesional. Ella aseguró que no era la primera vez que presenciaba conductas agresivas por parte del actor. Aunque estos episodios no han derivado en condenas penales formales, la opinión pública ha sido tajante. Eduardo Yáñez sigue actuando, pero cada aparición está inevitablemente marcada por su reputación como figura conflictiva del medio. Hasta ahora, el caso de Eduardo Yáñez sigue sin resolverse en los tribunales, pero el patrón es demasiado recurrente como para seguir considerándolo una simple coincidencia. Su fama de conflictivo en los sets, su temperamento volátil y la dificultad para mantener relaciones laborales saludables han comenzado a pesar más que su talento. Aunque ha ofrecido disculpas y ha intentado mostrarse más tranquilo en entrevistas, sus arranques continúan arruinando cualquier intento de redención. Eduardo pasó de ser el galán soñado de la televisión a convertirse en un maestro del autosabotaje. Lo que antes eran portadas celebrando sus éxitos, hoy son titulares sobre sus agresiones. Lo más paradójico es que, mientras muchos actores luchan por figurar en los medios, él lo logra cada vez que pierde el control frente a las cámaras. Seguimos con otro rostro clásico de las telenovelas mexicanas, cuya imagen también ha sido golpeada por su vida personal. Hablamos de Jorge Salinas. Reconocido por sus papeles en Mi Pequeña Traviesa, Tres Mujeres y Mi Corazón es Tuyo, Salinas representó durante años el ideal de hombre protector y enamorado. Pero fuera de la ficción, las cosas han sido bastante diferentes. En 2009, Salinas fue detenido en Miami, acusado de violencia doméstica contra su entonces esposa, Adriana Cataño. Las imágenes del actor siendo escoltado por la policía circularon como fuego en los medios. Aunque el caso nunca llegó a juicio y la pareja se reconcilió temporalmente, el incidente dejó una marca indeleble. No fue un caso aislado. Con el tiempo, Jorge ha protagonizado más de una controversia por actitudes erráticas lejos de las cámaras. Se han documentado enfrentamientos con reporteros, colegas y hasta fans. Muchos testimonios coinciden en que durante grabaciones ha tenido roces serios por temas de ego y autoridad, llegando incluso a abandonar proyectos de forma abrupta. A esto se suma su historial sentimental, plagado de romances públicos y rupturas controversiales. Su matrimonio con Elizabeth Álvarez ha sido objeto de especulación constante. Rumores de separación, infidelidades y conflictos han rodeado a la pareja por años. Aunque ambos insisten en mostrarse unidos, hay quienes aseguran que su carácter fuerte le ha cerrado puertas en la industria. Hoy en día, Jorge sigue trabajando, pero su presencia ya no es tan dominante como antes. Algunas productoras lo consideran una figura complicada, y marcas que solían buscarlo para campañas se mantienen alejadas. A pesar de sus intentos por mostrarse más accesible y centrado, muchos aún no olvidan el historial que lo acompaña. Jorge Salinas es un ejemplo más de que el título de galán no garantiza una reputación intachable. Detrás de los personajes idealizados, puede haber personalidades mucho más turbulentas. Y cerramos esta lista con un escándalo que tiene todos los ingredientes de una narcoserie, pero fue completamente real. El protagonista, el legendario músico del regional mexicano, Ramón Ayala, conocido como el rey del acordeón. Aunque su legado artístico es incuestionable, su hoja de vida fuera de los escenarios tiene capítulos dignos de una novela policíaca.
Todo explotó en diciembre de 2009, cuando Ayala fue detenido durante un operativo militar en Tepoztlán, Morelos. Estaba dando un concierto privado con su grupo, supuestamente contratado para celebrar la Navidad. Pero lo que nunca se le informó, o eso sostiene su defensa, era que la fiesta estaba organizada por integrantes del cartel de los Beltrán Leiva. El operativo fue violento. Los soldados irrumpieron, hubo disparos y 3 personas murieron. Ayala y su banda fueron arrestados en medio del caos y las autoridades lo investigaron por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque el cantante afirmó que no sabía quién lo había contratado, las dudas quedaron sembradas. Y es que en ese mundo no es raro que artistas cobren sumas millonarias por presentaciones en fiestas privadas de capos. Muchos prefieren no hacer preguntas. Pero esta vez, el escenario fue demasiado visible. Ayala estuvo varias semanas detenido, aunque finalmente fue liberado por falta de pruebas. El daño a su imagen, sin embargo, ya estaba hecho. En un género donde la línea entre lo musical y lo criminal a veces se vuelve borrosa, el caso de Ramón Ayala generó una discusión sobre los límites de la responsabilidad artística. Y no ha sido su único año con la ley. A lo largo de los años, ha tenido varios inconvenientes en la frontera con Estados Unidos, detenciones por portar pequeñas cantidades de sustancias prohibidas o por discusiones con agentes migratorios. A pesar de todo, sigue siendo una figura venerada en el regional mexicano. Pero su historia recuerda que incluso los más grandes pueden verse atrapados en controversias que amenazan con ensombrecer su legado. Nada tan escandaloso como el fiestón con los Beltrán Leiva, pero sí lo suficientemente ruidoso como para que muchos mantengan a Ramón Ayala bajo observación. Lo asombroso es que, lejos de desplomarse, salió fortalecido. No solo volvió a los escenarios, sino que lanzó nuevos discos, recorrió países en gira y se llevó a casa varios premios Grammy latinos. El escándalo pareciera no haber tocado a su público. Su base de fans, leal hasta el final, lo apoyó como si nada hubiera pasado. Y él, firme con su acordeón en mano, regresó a los escenarios como si no acabara de vivir su propia narconovela. A sus 79 años, sigue siendo un referente, demostrando que, en ocasiones, el arte y la trayectoria pesan más que cualquier controversia. Pero el episodio en Tepoztlán, por más que se quiera minimizar, quedó tatuado en la memoria colectiva. La ley podrá haberle dado la libertad, pero la sombra de aquella fiesta marcada por el narco sigue vibrando en el imaginario público, como un acordeón que desafina cada vez que se menciona. Si te gustó este video, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué historia te sorprendió más, o si recuerdas algún otro famoso que también haya tenido problemas con la justicia. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos muy pronto.